Hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Yo creo que ya es costumbre que siempre que voy a predicar, empiezo a llorar. Pero yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios está aquí. Los felicito por haber venido hoy a la iglesia. Me alegro verlo, a la familia aquí. Esto es un reto que Dios me ha hecho. Y pues yo le dije que sí. Este mensaje yo lo preparé con mucho amor. Y espero que esta palabra que yo les traigo hoy llegue a lo profundo de sus corazones. Que usted no salga igual. Y que por lo menos algo de lo que yo voy a hablar hoy se le quede grabado en la mente y en el corazón. Amén. Hoy el tema de esta prédica, yo le puse: no te escondas. Dile al que está al lado tuyo: no te escondas. No te escondas. Usted no se ha preguntado por qué a veces nosotros sentimos el deseo de escondernos. Usted no se ha preguntado por qué hemos sentido eso de no lo podemos explicar, pero a veces nosotros queremos escondernos. ¿No se ha preguntado por qué? Nosotros como personas, como seres humanos, tendemos a escondernos, especialmente ante ciertas personas. Vamos a ciertos lugares, no queremos ser vistos. ¿Por qué? ¿Por qué en nuestra condición, en nuestra humanidad, tendemos a escondernos? ¿De qué? A veces nos escondemos y no sabemos ni por qué. Pero yo vine a decirte hoy: no te escondas. Si pueden ir a la Biblia conmigo, el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo estaba trabajando y este fue el verso que Dios me dio. Este versículo Dios me lo dio. Yo estaba trabajando y vino a mi mente la segunda parte que dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y yo me quedé así pensando: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Porque a veces cuando, otras veces que yo he predicado, Dios me daba el tema primero. Y yo decía: Dios, tú me das el tema a veces, pero no me das el versículo. Y yo tengo que buscarlo, pero en esta vez Dios me dio el versículo primero. Amén. Como introducción, yo creo que ustedes se imaginen un momento una ciudad construida en lo alto de una montaña. Imagínense sus calles, sus casas, su vida entera. La vida de nosotros como una ciudad está expuesta a la vista de todos. Dice: es imposible ignorarla, es imposible ocultarla. Así es como Jesús describe nuestra vida como sus seguidores. Pero ¿cuántas veces por miedo, por comodidad o por vergüenza hemos tratado de escondernos? Hemos apagado nuestra voz cuando debemos hablar. Hemos bajado la mirada cuando debíamos reflejar a Cristo. Hemos preferido la oscuridad del anonimato en lugar de brillar como Él nos mandó. En este día la palabra nos confronta con una verdad innegable. No fuimos creados para escondernos. Una lámpara no se enciende para guardarla bajo la cama.
Y un discípulo de Jesús no puede vivir camuflado en la sombra. Si Él es la luz del mundo y nosotros somos portadores de su luz, entonces es hora de dejar atrás el temor, la timidez y las excusas. Hoy vamos a descubrir por qué es vital que dejemos de escondernos y cómo al hacerlo no solo cumplimos nuestro propósito, sino que llevamos gloria al Padre. Porque al final no se trata de nosotros, sino de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El contexto bíblico es cuando Jesús le está hablando a sus discípulos en el monte, que se conoce como el Sermón del Monte. Y Él le está diciendo a los discípulos que básicamente ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Quiere decir que los creyentes son designados por Jesús como la luz del mundo con un propósito activo. Pero entonces hay un problema. Pregúnteme, ¿cuál es el problema? El problema es que nos estamos escondiendo. Yo busqué algunos factores de por qué las personas tienden a esconderse. Las personas pueden esconderse por miedo, por vergüenza, por culpa o simplemente ocultar su condición actual. Las personas se esconden porque tienen un problema interno que no han podido o querido resolver. Tienen asuntos pendientes en su interior. Y a pesar de que esa alarma está sonando dentro de ellos optan por ignorarla. Muchas veces nosotros disfrazamos nuestras emociones y ocultamos cómo realmente nos sentimos. Cuando nos preguntan, ¿estás bien? ¿O cómo estás? El 99% de las veces nosotros contestamos que estamos bien. Pero ¿realmente estamos bien? La mayoría de las veces contestamos que sí, pero es porque no queremos entrar en detalles y decirle a la gente que no estamos bien. No queremos dar detalles porque pensamos que a la gente no le importa en realidad cómo nos sentimos o que quizás nos pueden ayudar. Creamos una coraza o como una capa protectora que se convierte en una cárcel de la cual no queremos escapar. Entonces, el problema es que cuando esta capa que nosotros creamos, esta coraza, en donde nosotros nos escondemos, se convierte en un lugar del cual no podemos salir. Ese es el problema, porque muchas veces nos escondemos con cosas que nosotros mismos creamos y nos escondemos de ese lugar seguro, pero ya ese lugar seguro no te está ayudando, no te está resolviendo. Tú piensas que te está ayudando porque quizás sientes cierto tipo de seguridad porque estás escondido ahí. Pero lo que un día te protegía, ahora se ha convertido en tu prisión. Y a veces eso no te permite mostrarte al mundo y ante las personas realmente cómo tú eres. Y por eso a veces nosotros escondemos nuestras emociones. Cuando te preguntan cómo estás y tú le dices bien, pero tú sabes que no estás bien. Tú sabes que estás fingiendo. Yo lo he hecho, todos lo hemos hecho. A mí me han preguntado, ¿estás bien? Y yo estando mal le digo, sí, estoy bien. Hoy es un día en el que Dios te dice, no te escondas. Es hora de salir de tu zona de confort. Es hora de salir de la cueva. Es hora de salir de ese lugar que has construido para esconderte. Dios quiere darte una nueva vida y darte de su luz para que puedas brillar y ayude a otros a salir también de su escondite. Porque para eso es que Dios nos liberta y nos da de su luz. No es para que nosotros nos quedemos y escondamos la luz. Si yo tengo luz, mi trabajo es compartirla contigo. Amén. Yo estuve buscando en internet y estuve buscando por qué. A mí me gusta ir profundo a la raíz de la situación, por qué las personas, nosotros como seres humanos tendemos a escondernos. Y
Una de las causas más comunes que observan los psicólogos en su consulta es el encierro emocional a causa del sufrimiento. Esconder las emociones y no mostrarse abiertamente es una defensa evitativa ante situaciones que en algún momento provocaron algún tipo de sufrimiento. Básicamente, esconderse es un mecanismo de defensa. Según cuerpoymente.com, en un artículo escrito por Ramón Soler, dice que las personas que han pasado por eventos traumáticos crean estos mecanismos de defensa evitativos para protegerse, pero al pasar del tiempo ya no tienen sentido y en vez de ayudarles, les perjudica. Pero no todo el mundo tiene traumas. Quizás algunos tienen miedo, quizás otros sienten vergüenza, otros quizás sienten culpa, una culpa que no los deja vivir tranquilos y ocultan su condición y se esconden porque ya es casi imposible fingir que todo está bien. Vuelvo y repito, muchas de las veces nosotros, cuando nos preguntan si estás bien, nosotros le decimos que estamos bien. Y muchas veces pues es fácil esconder nuestras emociones y fingir que todo está bien. Pero ya cuando tu problema interno está muy fuerte y está gritando que ya no puedes esconder las emociones, ya se te nota. Ahí es que nosotros tendemos a escondernos más, porque ya no, ante la gente, quizás tú puedes engañar a varias personas, pero llega un punto en el cual ni tú mismo puedes esconder lo que tú sientes por dentro. Y por eso es que nosotros tendemos a escondernos, a no dejarnos ver de ciertas personas, porque tenemos algo dentro de nuestro interior que ya está muy fuerte, no lo podemos esconder. Que por más que tú trates de sonreír, en tu cara se te nota. Entonces, otra de las razones también por las cuales nosotros nos escondemos, y nos escondemos, yo diría, por naturaleza, porque nuestra naturaleza pecaminosa viene desde Adán y Eva. El pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es hacer lo que la Biblia dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos sintieron miedo, sintieron culpa, sintieron vergüenza. Ellos sintieron derrota, desánimo y muerte. Dice, la condición del pecado te hace sentir derrotado, sientes vergüenza. Y la reacción más automática que nos sale es escondernos. Sentimos miedo y culpa, porque hay algo dentro de nosotros que nos dice que estamos mal. Voy a leer Génesis capítulo 3, versículo 8. No lo tienen que buscar. Que es cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, en el principio. Dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Como estaba diciendo, es natural que el ser humano se esconda cuando hace algo mal o indebido. Por más que nos escondamos, nos sentimos desnudos ante Dios como se sintió Adán y Eva. ¿Por qué? Porque por más que tratemos de escondernos, nos podemos esconder de todo el mundo, pero no nos podemos esconder de Dios. Dios ve nuestra condición tal y como eres. Tal y como somos, Dios nos ve. Por más que tratemos de ocultar nuestras emociones, nuestra cara ante ciertas personas, no te puedes esconder de Dios. Dios te ve. Entonces, como la Biblia dice en Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Hay algo en nosotros que hace que nosotros nos escondamos y huyamos. Pero es por eso, porque hay una ley dentro de nuestro corazón que Dios estableció ya desde el pasado, que la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo tuvo que venir a la tierra y morir por usted y por mí. Porque de la única forma que se paga el pecado es con muerte.
Cuando usted peca, es como una tarjeta de crédito. Usted pecó, usted cogió prestado con dinero que usted no tiene. Entonces, cuando tú sigues pecando, esa tarjeta de crédito le va subiendo el balance. Y llega un punto que usted no puede pagar el balance porque es muy alto. Tienes dos opciones. Alguien tiene que pagar esa deuda por ti. O tú mueres, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la pena que hay para el pecado. O mueres tú o muere alguien en tu lugar. Pero por eso Cristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a morir por ti. Yo voy a morir y voy a pagar tu deuda. Entonces, como nuestra naturaleza de pecado, porque somos pecadores, todos somos pecadores, somos redimidos ahora por la sangre de Cristo, que Él murió por nosotros, entonces esa deuda que nosotros teníamos, pues queda salda, gracias. Esa deuda queda salda. Por eso ahora nosotros podemos andar en la luz y estar más tranquilos, porque ya la deuda que yo tenía la pagaron. Pero mientras nosotros sigamos caminando sin aceptar ese pago por tu deuda, vas a seguir con ese sentimiento de culpa, de derrota, de desánimo, de tristeza. ¿Por qué? Porque no han pagado tu deuda. Pero tengo buenas noticias, y es esa. La paga del pecado es muerte, pero en Romanos 6:22, que es el versículo que va antes, dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Ya nosotros no tenemos muerte eterna, tenemos vida eterna por medio de Cristo Jesús. Otra razón por la que algunas personas también se esconden es por la falta del entendimiento del perdón. Hay muchas personas que no entienden que Dios ofrece perdón libremente cuando hay arrepentimiento sincero, por lo que se sienten que deben esconderse en vez de correr a Él. Si nos estamos escondiendo, es porque nos falta hacer algo. Si tú te estás escondiendo es porque hay algo en tu interior que tienes que arreglar. Hay algo en tu vida. Hay un asunto pendiente que tienes que arreglar. Y cada uno de nosotros sabe cuál es ese asunto pendiente que te falta por arreglar. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para arreglar ese asunto que tenemos pendiente en nuestro interior, en nuestro corazón? Pues obviamente acercarnos a Dios y pedirle que nos perdone. Pedirle que quite de nosotros ese sentimiento de culpa y que nos llene de su amor y que nos llene de su luz. Hay un salmo que yo busqué aquí, no lo tienen que buscar. El Salmo 34, verso 4 al 6. Dice, oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría y ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. O sea que cuando a veces nosotros nos escondemos, que tenemos el rostro lleno de miedo y de vergüenza, mira lo que dice el versículo. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Eso ya no te vas a tener que esconder. Entonces, luego de venir a Dios y de ser perdonados y de ser restaurados, ¿qué tenemos que hacer? Pues nos toca compartir esa luz que nosotros tenemos. Tenemos que compartir la luz que recibimos. Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Básicamente nosotros somos una guía en la oscuridad. El que no tiene a Dios, la Biblia dice que está en tinieblas. Porque si Jesús es la luz y hay gente que no tiene a Jesús, pues obviamente si no tienes luz, pues estás en oscuridad.
So, nosotros tenemos que vivir de una manera que la gente nos vea. Porque como una ciudad en el monte, como dice el versículo, somos una ciudad asentada sobre un monte. ¿Usted se acuerda la palabra Hollywood, que está en un monte, para que la gente la vea? Así somos nosotros. So, por más que nos queramos esconder, la gente nos ve, estamos expuestos ante la gente, ante la sociedad. Somos luz al final del túnel. Demostramos esperanza a los perdidos y a los muertos espirituales. Somos influencia global y local. Compartimos algo mayor que está en nosotros. También nos compara con una ciudad en lo alto de un monte. Como dije, estamos visibles ante todos. De modo que aunque queramos escondernos, no podemos. Dice, la luz de una lámpara hace su función cuando hay oscuridad. Nadie enciende una lámpara a plena luz del día afuera porque no es necesario. Solamente cuando la persona no puede ver por sí misma es que necesita una lámpara. So, nosotros tenemos que vivir de esa manera, que si nosotros somos luz, comparte tu luz con el vecino, con las personas que no tienen. Tenemos que vivir de una manera que la gente vea la luz en nosotros. El que realmente vive el evangelio y mantiene comunión con Dios, se le nota. Tenemos que vivir de tal manera que la gente quiera esa luz, que nosotros tenemos y portamos. Debemos provocar sed y ese deseo de que ellos quieran ese gozo y ese resplandor que nosotros tenemos. Yo le decía a mi esposa ahorita que yo escuché un predicador que decía que los impíos no leen Biblia, pero leen cristianos. Entonces, la gente que no tiene a Dios, la gente que no va a la iglesia, la gente sabe quién es de verdad y quién no. La gente sabe quién es un cristiano de verdad y quién es un cristiano que no es de verdad. Mi oración, yo siempre le pido a Dios, Dios mío, yo quiero ser un cristiano de verdad. Yo quiero que cuando la gente me vea, ellos digan, este es de verdad. Porque vuelvo y te digo, la gente sabe por ahí en la calle quién es quién. Aunque no lean la Biblia, la gente sabe, ese es de verdad. Ese no. Ellos nos leen, la gente nos ve. So, esa es mi oración. Yo quiero ser de verdad. Cuando la gente me conozca, digan, él es de verdad. Él tiene la luz. Amén. Segunda parte del versículo dice, una ciudad asentada sobre un monte. Tenemos que ser lámparas visibles. Nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, no solamente es la ropa, sino cómo tú te comportas. Porque la gente, cuando tú hablas con la gente, lo que sale por tu boca, ellos saben, somos cartas abiertas. Dice, Dios nos puso en lugares estratégicos para brillar, así como una ciudad en un monte alto. Yo estaba pensando, hermano, el lugar que usted, porque no todo el mundo, Dios lo pone en lugares altos, pero sí lo pone en lugares estratégicos. Y el trabajo es el lugar donde nosotros pasamos más tiempo, o por lo menos yo. Y en tu trabajo, tú tienes que compartir a los que trabajan contigo, porque tú lo ves todos los días. Yo paso más tiempo en mi trabajo con los barberos que trabajan conmigo que a veces con mi familia. Yo paso 8 o 10 horas al día, 4 o 5 días a la semana. So, donde tú estés, donde Dios te haya puesto, tú tienes que ser diferente, tú no puedes mezclarte. Si tú decidiste vivir una vida, ok, acepto a Cristo, tiene que haber un antes y un después. La gente tiene que saber que tú eres o no eres. En estos días le estaban preguntando a un psicólogo bien famoso, porque él antes era ateo, después era agnóstico y ahora está como entre creo y no creo. Pero que él estaba haciendo varias entrevistas y sí demostraba como que él creía en Dios. Y le preguntaron, en un debate que él hizo, lo invitaron a un debate cristiano versus ateo. Entonces el ateo le preguntó, ¿tú eres católico, tú eres cristiano? Y él, no, yo no soy ninguna de las anteriores. Y eso, como él es bien famoso, eso confundió a mucha gente. Y en estos días le hicieron la pregunta otra vez. Y él todavía no dice si él es o no es. Entonces, pues nosotros no podemos estar como que o somos o no somos. Tienes que, no es gris, tiene que ser o blanco o negro, o eres o no eres. O tienes la luz o no tienes la luz. Entonces,
tenemos que hacer un análisis en este día. ¿Por qué me escondo? Pregúntate a ti mismo en tu interior, ¿por qué me escondo? Mi relación con Dios quizás no es la mejor. Quizás quiero encajar con la sociedad. No comparto mi fe por miedo a incomodar a los demás. Quizás no oro lo suficiente, quizás me da vergüenza hablar con la gente. Y es normal, hermano, a veces no todo el mundo es extrovertido, no todo el mundo le gusta hablar con gente. Yo soy como en el medio, me gusta hablar y a veces no me gusta hablar. Pero hay que hacerlo porque hay gente que quizás está esperando una palabra que nosotros le podamos dar y no lo hacemos por miedo. Y tú sabías que esa persona necesitaba, ¿me entiendes? Y no tiene que ser una prédica, algo bien demasiado elaborado, una palabra. Mira, Dios está contigo, una palabra de aliento, orar por alguien, decirle, mira, no todo está perdido, ten fe. Algo sencillo, pero que ellos vean que hay algo en ti diferente. Quizás no estoy emocionalmente estable para compartir el evangelio y por eso me escondo. Yo sé que hay mucha gente aquí que quizás emocionalmente no esté estable para compartir el evangelio y por eso se esconden. Pero siga buscando a Dios, hermano, siga buscando a Dios, que a veces nosotros todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones en las cuales no nos vamos a sentir al 100% todos los días. No nos vamos a sentir al 100% todos los días. Pero nosotros tenemos que saber el compromiso que nosotros tenemos con Dios. Y nosotros tenemos que permanecer firmes. Porque quizás hoy no me siento al 100%, quizás hoy me siento a 30%, pero en algún momento mi 30% tiene que subir. No me voy a quedar al 30% siempre. Amén. Quizás tengo miedo al rechazo o miedo de algo que ni yo mismo sé. Yo también he sentido eso. Entonces, hermano, en realidad, a todos nos da miedo acercarnos a Dios. Por nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, a todos nos da miedo acercarnos a Dios. ¿Cuántas veces nos habían invitado a la iglesia? Uno lo piensa, cuando te invitan a la iglesia, yo voy después. O deja ver, yo te aviso. Porque es algo dentro de tu corazón que no se atreve a acercarse a Dios porque Dios es santo. Entonces el pecado que mora en nosotros a veces nos impide acercarnos a Dios. Y a veces, pues Dios nos hace ese llamado, acércate a mí. No tengas miedo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo. Yo lo hice con miedo. Yo tenía miedo. El pararme aquí, yo dije en la última prédica, a veces me da miedo. Esta mañana yo estaba, tú sabes, pensándolo. Y yo, el tema dice no te escondas. Ahora no te puedes esconder. Hay que ser valiente, hermano. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente. La Biblia dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces, el que tiene la luz verdadera y tiene una relación con Dios y vive temeroso de Dios, no anda caminando con miedo ni escondiéndose. Vuelvo y repito, si tienes miedo y te estás escondiendo es porque tienes cuentas pendientes en tu vida que tienes que arreglar y no lo estás haciendo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora lo voy a leer en otra versión, que es lo mismo pero diferente. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Y eso es lo que yo estaba diciendo ahorita, que tenemos miedo porque el pecado nos hace alejarnos de Dios. Nos da miedo acercarnos a Dios por culpa del pecado. Eso, realmente lo que le impide al hombre acercarse a Dios es el pecado. Y por consecuencia, ese pecado te da miedo. Por eso te da miedo acercarte a Dios.
el pecado que mora en ti. Entonces, el perfecto amor de Dios, la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, este amor echa fuera el temor. O sea, cuando tú vienes a Dios, este miedo que tú sientes y que yo siento a veces, Dios lo echa fuera. Amén. El que de verdad ha sido libre y carga la luz del mundo, que es Cristo Jesús, anda libremente y contento compartiendo de lo que tiene. El que tiene luz en su interior está preparado para orar por la gente y compartir la palabra. Tercera parte del versículo dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. So, hermano, el versículo literalmente dice que si tú enciendes una luz, tú no la puedes poner debajo de un cajón. Tú no la puedes poner debajo de una cama, debajo de una caja. Si tú enciendes una lámpara, tú enciendes una luz, tú la tienes que poner para que la gente la vea. Eso no hace sentido que tú enciendas una lámpara y la escondas. Nosotros somos lámparas que Dios prendió. ¿Me entiendes? Si Dios te encendió y te dio luz, hermano, que se vea tu luz, enséñala. No para que te vean, sino para que vean a Dios en ti. Porque vuelvo y digo, nosotros en nuestra condición de humanos somos pecadores. Yo estoy aquí, yo soy pecador. Todos somos pecadores, yo no estoy aquí por... La luz que nosotros cargamos no es de nosotros, es Dios que es en nosotros. Amén. No puedes esconder tu luz. La gente tiene que saber lo que Dios ha hecho en ti. La gente tiene que saber que tú eres cristiano. La gente tiene que saber que ya tú no vives igual que antes. Que las cosas que tú hacías antes ya tú no las puedes hacer ahora. Porque entonces, dime, ¿vamos a vivir una mentira? ¿Somos o no somos? No podemos estar en las dos aguas. Tenemos que vivir de tal manera que alumbremos a los demás. Que ofrezcas ayuda, ofrece apoyo, ofrece consejo. Que se note que hay algo diferente en ti. Entonces, a veces nosotros no compartimos nuestra luz por miedo a incomodar a la gente. Hermano, a veces nosotros caemos en esa trampa de no, que no quiero incomodarlo, porque a veces en los trabajos no se puede hablar de política, no se puede hablar de religión. Pero hermano, usted habla de cualquier tema menos de esos dos. Entonces, tú lo puedes hacer de una manera, no es que le prediques una hora, pero dile algo, aunque sea. Entonces, en la barbería, yo soy barbero, para el que no sabe, yo soy barbero. En la barbería donde yo trabajo, a veces yo le hablo a los clientes, pero tengo que buscar la manera de entrarle. Hay ciertas personas que sí van a ser más difícil entrarle. Yo tengo un cliente que, pues, ¿cómo lo digo? Él es gay, él es homosexual. Yo los recorto a los dos, los recorto a él y recorto a su esposo. Y a veces yo quería como hablarle y como entrarle, y yo no sabía cómo entrarle. Pero, normal, yo después, Dios me ayuda. Un día lo estoy recortando y normal, una conversación normal. Mira, ¿qué vas a hacer este weekend? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Y él me dijo, entonces yo le pregunto, entonces él me pregunta. Yo le pregunté primero, ¿qué vas a hacer? Y después él me dije, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo, este es mío. Y yo le digo, pues yo voy para la iglesia el domingo y voy a predicar. Y él se queda así y me dice, ¿en verdad? ¿Vas a predicar? Y me quedé callado. Y él me dice, ¿y de qué vas a predicar? Este es mío. Y entonces, ¿sabes? Yo le creé esa curiosidad. Y él me dice, ¿verdad? ¿De qué vas a predicar? Es un señor mayor americano. Y yo, mira, pues yo voy a predicar de esto. Y le dije. Y él se quedó así como que, wow, me gusta. Nada. Terminamos la conversación. Él siguió con su vida. Yo seguí con la mía. Pero yo llevo recortándolo tiempo. En el otro recorte, normal, pegamos a hablar. Porque él viene como cada 2 semanas. Me pregunta otra vez, mira ¿y cuándo vas a predicar otra vez? O sea que, hermano, la gente, aunque no compartamos los mismos ideales, la gente, uno le llega. Porque esa palabra que a veces nosotros le damos a la... Hermano, la Biblia es poderosa, la palabra es poderosa. Un texto bíblico, eso le resuena al interior a la gente. Porque no soy yo, no es la palabra que yo pueda darle a alguien. Es la Biblia es fuerte. Sin decirle, él me preguntó, Mary, ¿cuándo predicas otra vez?
Y le dije, pues voy a predicar tal día. Y le dije el temazo que, aunque él no ha aceptado a Cristo, ya yo voy, ¿me entiendes? Sembrando la semilla. Ya quizás ya Dios se va a encargar de él. Mi trabajo no es que él se convierta, mi trabajo es yo predicarle. ¿Me entiendes? Entonces a veces nosotros por miedo, pues no compartimos, comparta el evangelio con alguien. Entonces, no le tenga miedo a la resistencia, porque hay gente que se va a oponer también a que usted hable. Hay gente, hermano, nosotros somos luz, pero los que no tienen luz están en la oscuridad, en las tinieblas, y a las tinieblas le molesta la luz. Hay otro cliente que no es mío, es un cliente de otro barbero, y siempre que hablan el tema de Dios, él tiene mucho odio en su corazón y mucho rencor. Y él estaba diciendo, no, porque yo no creo en la iglesia y no creo en la Biblia, porque la Biblia está llena de errores. Y a la Biblia le han cambiado muchas cosas. Y yo me acordé de una conversación que yo había tenido con una persona. Y yo le dije, bueno, pero ¿qué le han cambiado a la Biblia? Dime. ¿Sabes? Como que, dime qué le han cambiado. No, que le han cambiado muchas cosas. Y yo, bueno, si yo fuera el diablo, la cosa que yo le cambiaría a la Biblia es que a lo último el diablo gana. Todas las Biblias son, las Biblias en japonés, en español, en inglés, en cualquier idioma, a lo último el diablo pierde. ¿So que tú me estás diciendo que le cambian a la Biblia? Aleluya. Porque que una Biblia diga que corrió y la otra dice que caminó rápido, eso no es que le cambiaron algo. So, si yo de verdad fuera a cambiarle algo a la Biblia, le cambio el final. La Biblia es la misma película, el diablo pierde a lo último. ¿Me entiendes? Y cuando yo le dije eso, él se quedó callado, porque no sabía qué decir. Y yo, Dios mío, gracias, porque a veces yo no sé qué decir tampoco. Entonces, hermano, la gente te prueba, de verdad. Yo tengo un cliente que, estoy orando por él para que Dios lo toque también, porque a veces me la pone difícil, porque él es bien inteligente, él es demasiado brillante, es bien inteligente y él no cree en Dios. Él cree que hay algo. Y él a veces me pone a prueba, de verdad, me pone a prueba. Y me habla de una manera como que yo soy un tonto, o sea, yo soy un bruto, que yo soy un... Pero yo siempre lo trato con amor. Yo siempre lo trato con amor. Y yo sé que él ve algo en mí. Él todavía... Es que hay gente que es burlona y no quieren... Pero yo sé que él ve algo en mí. Y él está empezando un negocio y a veces me envía, mira lo que estoy haciendo. Y yo le digo, wow, yo lo felicito. So, si él me está enviando cosas, es que él me ve como alguien, ¿me entiende? Que él me envía cosas y busca, como que a ver qué yo digo, busca mi aprobación. Y yo sé que a veces de las cosas que yo le digo, le llegan. Yo sé que le llegan. So, hermano, no tenga miedo de esconder su fe, o sea, no tenga miedo de compartir. Vuelvo y te digo, siempre hay alguien que pues no va a aceptar a Dios, está bien. Mi trabajo no es convencerte, ni ganar un argumento. Mi trabajo es compartir el mensaje. Amén. Está en ti si tú lo aceptas o no. So, hay personas que se van a proponer a apagar tu luz. No la escondas. No permitas que nadie apague tu luz. Hay personas que te van a hacer la guerra para que no brilles, pero no se lo permitas. No se lo puedes permitir. Tú sabes por qué hay gente que se opone a que tú brilles. Porque, vuelvo y digo, la luz le molesta a las personas que están en tinieblas. O sea, a veces tú le vas a caer mal a la gente por ser tú, sin tú hacer nada. Tú le vas a caer mal. ¿Por qué? Porque hay algo en ellos que no les gusta lo que tú cargas. Y yo lo he experimentado. Yo he llegado a lugares que caigo mal, pero sin yo abrir mi boca. Es por, no sé, yo llegué al sitio y ya me están mirando mal. Y yo, pero yo acabo de llegar. No soy yo, es lo que nosotros cargamos, porque esto es espiritual. Que no te dé miedo incomodar a la gente. Tienes que buscar una estrategia de cómo entrarle a la gente y hablarle con amor. Como estaba diciendo, que la luz le molesta a las personas que están en tinieblas. Es como cuando cuando una persona duerme, cuando tú estás durmiendo y alguien se te mete al cuarto y te prende la luz. Eso molesta. Básicamente, si nosotros somos luz, cuando nosotros
llevamos el mensaje, la gente se molesta porque ellos están en tinieblas. Es como prenderle la luz cuando están durmiendo. Literal, están dormidos. So, básicamente nosotros los estamos tratando de despertar porque están dormidos y están cómodos. Efesios 5, 13 al 14 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Santo. Hermano, también en la iglesia o fuera de la iglesia hay gente religiosa que también trata de apagar tu luz. Escuchen, gente de la iglesia también que van a tratar de apagar tu luz. ¿Por qué? Porque hay gente en el cuerpo de Cristo que también, ¿cómo lo digo? Hay gente en el cuerpo de Cristo que le va a dar celo. Le va a dar celo que Dios te quiere usar a ti también. Y ellos van a tratar de apagar tu luz y van a tratar de hacerte resistencia para que... Pero si Dios te llamó, sigue para adelante. No tengan miedo. Señor, aleluya. Parte número 4 del versículo. Entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si los demás están en tinieblas y nosotros somos luz, quiere decir que ellos van a notar cuando le pasemos por el lado. Cuando se va la luz y hay gente que tiene planta eléctrica, ellos son los únicos que tienen luz. Y todos los que no tienen se dan cuenta porque todo está oscuro. Pero los que tienen planta eléctrica brillan en la oscuridad. Cuando yo era pequeño, yo tenía un vecino que tenía planta eléctrica, una planta industrial grande. Y cuando se iba la luz en el vecindario, ellos eran los únicos que tenían luz. Y como estaba tan oscuro, como eran los únicos que tenían luz, nosotros sabíamos quién tiene luz. Hermano, la gente sabe quién tiene planta y quién no. La gente sabe quién tiene luz. De la misma manera que yo me daba cuenta, se fue la luz, pero esta gente tiene luz. Nosotros estamos en oscuridad, pero ellos tienen. La gente tiene que darse cuenta que nosotros tenemos luz. Que la gente por ahí alrededor tenga oscuridad, pero nosotros tenemos luz. La gente se da cuenta quién tiene y quién no. Tenemos que brillar de esa manera. Tenemos que brillar en la oscuridad. Tenemos que vivir de tal manera que la gente diga que tenemos un brillo diferente. Que ellos noten que tenemos algo que ellos no tienen. Dice, una lámpara funciona como una guía para los que no pueden ver en la oscuridad. Debemos guiar a otros que no tienen luz. Somos lámparas, pero la luz que brilla en nosotros es Jesús. Jesús es la luz del mundo. Entonces, la luz es la señal que le dice a la gente que Dios está contigo. Y está dentro de ti. No podemos fingir ser luz. Perdón, la luz se nota. El brillo se nota. La luz se ve de lejos. Cuando hay oscuridad, vuelvo y digo, cuando hay oscuridad y nadie tiene luz, y una casa tiene luz, tú la ves de lejos, mira, esa casa tiene luz. Así nosotros tenemos que vivir, que cuando la gente nos mire, ese es diferente. Él vive diferente, él se comporta diferente, él habla diferente. Entonces, la palabra dice que cuando Moisés hablaba con Dios, el rostro le brillaba. ¿Por qué? Porque estaba cara a cara con Dios. El que pasa tiempo con Dios, se nota cómo esa persona vive su vida. Si tú pasas tiempo con Dios en secreto y tú oras y tú buscas a Dios y de verdad, Dios mío, ayúdame. Ayúdame a hacer las cosas bien. Ayúdame a tomar buenas decisiones. Cuando tú hablas con Dios y pasas tiempo con Él, se nota. Hay muchos que dicen ser luz y ser lámpara, pero están apagados. Tienes que encender tu lámpara. Tienes que encender tu lámpara. Tienes que llenar tu lámpara de aceite. Tenemos que estar encendidos. No podemos vivir de reservas ni de experiencias pasadas. Hermano, esto es espiritual. No podemos vivir de experiencias pasadas. Yo leía un libro en estos días que se llama El hombre espiritual. Creo que el autor se llama Watchman Nee. Hermano, yo leí una parte en el capítulo 3
que decía que el hombre a veces pasa más tiempo pensando, calculando y analizando que orando. Entonces, si nosotros, la diferencia de nosotros, pues yo no quiero ser religioso. O sea, yo no quiero, tú puedes ir a la iglesia. Hay una diferencia entre ser religioso y ser espiritual. Yo quiero ser espiritual. Porque ser religioso, tú puedes ir a la iglesia los domingos y pues ya el lunes tú vives la vida normal, sin darle cuentas a Dios. Pero no podemos. Yo quiero ser espiritual. Para ser espiritual tenemos que buscar las cosas espirituales. Tenemos que orar. Porque si yo no oro y yo no le pido a Dios, yo me caigo. ¿Me entiendes? Se me estrella el avión. Yo tengo que buscar a Dios. O sea, nosotros no estamos aquí porque nosotros nos pusimos aquí. Yo estoy aquí por obediencia a Dios, que me hizo un llamado desde hace mucho tiempo. Y quizás yo le oía a ese llamado. Pero estamos aquí. Me escondía, exacto. Pero estamos aquí, en obediencia a Dios. Amén. No dejes que nadie apague tu luz, que nadie impida que hagas lo que Dios te mandó a hacer. Hay gente que está acostumbrada a verte apagado sin luz. Y ahora que tú estás brillando les va a molestar. Pero tranquilo. Hay gente que dice, no, que se cree esto, que se cree esta hora. No permitas que apaguen tu luz. Y yo sé que eso a veces molesta cuando la gente juzga y ve una persona que está tratando de levantarse, tú la vas a juzgar, de verdad. Si tú no quieres cambiar y seguir a Dios, pues no juzgues al que sí quiere hacerlo. ¿Me entiendes? Hay que seguir hacia adelante. No es solamente llegar, es mantenerse. No podemos escondernos. No escondas lo que Dios ha depositado en ti. Ya estoy terminando el mensaje. Quiero leer la parábola de los talentos. No lo tienen que buscar. Mateo capítulo 25, versículo del 14 al 30. O si lo quieren, vamos a buscarlo así para que en lo que yo lo busco también. Mateo capítulo 25. Amén. Todo el mundo lo tiene. Mateo 25, del 14 al 30. Es un poquito largo, pero ya estamos terminando, los prometo. Dice, parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero
Llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, si hay algo que te debe dar miedo es eso. Eso a mí me da miedo. Mi miedo es que algún día, cuando Dios venga, cuando Cristo venga o cuando yo muera, que yo me encuentre con Dios y Dios me diga: ¿qué tú hiciste con el talento que yo te entregué? ¿Qué tú hiciste con lo que yo deposité en tus manos? Lo escondiste como ese siervo inútil que lo enterró porque tuvo miedo. Eso a mí me da miedo. Esperemos en Dios que lo que Dios ha depositado en nosotros y lo que Dios ha depositado en ustedes lo pongan en práctica, para que usted no viva eso, porque Dios le va a pedir cuenta a cada uno de nosotros de qué hicimos con los talentos que Él nos dio. Amén. Para terminar el mensaje, yo quiero que ustedes le pidan a Dios valentía. Cuando usted ore: Dios mío, dame valentía para poder vivir sin esconder mi identidad en Dios. Dame valentía, Señor. Ayúdame a ser un atrevido en el espíritu, para yo vivir sin esconderme, para yo brillar, para yo compartir con otros lo que Dios ha hecho en mi vida. Pídale eso a Dios. Cuando usted haga una oración, pídale: Dios mío, hazme valiente, dame esa valentía para yo moverme hacia el frente sin temor. Y vuelvo y digo, aunque sienta temor, hágalo con miedo, que el miedo se les va. Esta última pregunta: ¿estás encima de la montaña brillando o estás escondido debajo del cajón? Pregúntate eso y no te escondas. Amén.